Quiero invitarlos a todos y todas. Les recuerdo, hoy desde las 16 horas, la presentación del libro de Germán Pinazo, Planificación Económica o Terraplanismo Libertario. Hoy más que nunca este planteo, me parece, ¿no? Un repaso por experiencias de intervención estatal. Hoy desde las 16 horas estará, por supuesto, Germán Pinazo, economista, vicerrector de la Universidad Nacional General Sarmiento. Estará Beatriz Raslán, estará Julio Gambina. Bueno, todos... va a ser muy interesante poder escucharlo y estaré allí acompañándolos, por supuesto. ¿Cómo estás, Germán, querido? Buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Todo ¿Todo bien? bien? Todo bien, sí. ¿Cómo estás No, vos? ¿Qué lunes, no? ¿Qué jornada? no tenemos un día tranquilo, ¿no? Caramba, claro. Y aparte, si vos tuvieras que anticipar hacia dónde estamos yendo en este momento, ¿tenés una idea? La economía mundial, Sí, nosotros, ¿en qué deriva todo esto? No, el mundo, digo, no, hablando de nada. Estados Unidos, hablando de lo que va a pasar en el plano internacional. No, nosotros Y me mirá, parece es que una ya más o menos situación, tenemos una idea de dónde vamos. sí, es una situación muy novedosa y en ese sentido ser muy taxativo en cuanto a las predicciones sería un poco arriesgado, digamos, Claro, sí. porque digamos, esto tiene esta guerra arancelaria, llamémoslo así, este anuncio de aranceles a casi todo el mundo que impulsó el presidente de Estados Unidos, tiene un antecedente en 2018, que es un antecedente mucho más moderado, porque era una política arancelaria concentrada en China, sobre todo en aquel momento, y después no tiene antecedentes, me parece a mí, hasta la crisis del 30, digamos, ¿no? Entonces, lo primero que yo haría es, porque lo escucho mucho en algunos sectores también dentro del peronismo, como que Trump es peronista y que esto es una medida proteccionista y de soberanía de Estados Unidos. El mundo cambió sustantivamente al mundo que era en 1930 o al mundo en el cual Estados Unidos había puesto aranceles cuando se desarrolló en el siglo XIX, digamos. Hoy, ¿a qué me refiero? Específicamente a las formas en las que se producen tanto bienes, pero también servicios, digamos, ¿no? La economía mundial ha ampliado las escalas geográficas desde donde diseña, planifica, piensa y gestiona la producción de bienes, pero también de servicios. Hay servicios de software que se diseñan en dos países a la vez y se exportan a muchos países juntos, digamos, ¿no? Es muy interesante porque el propio Elon Musk en una entrevista a Joe Rogan, que tiene un programa muy conocido en Estados Unidos, decía que el que está en la industria automotriz sabe que poner aranceles no necesariamente va a hacer que aumente la producción doméstica, porque la cadena de suministro en la industria automotriz es sumamente compleja. El arancel lo que hace es encarecer, pero no necesariamente generar la posibilidad de fabricación local de los componentes, de reemplazo Ajá, local de los componentes. claro. Eso no quiere decir que los aranceles no sirvan, ¿no? Pero lo que sí no quiere decir es que esto que ha ocurrido con la economía mundial en los últimos 40 años, que se han trasladado partes de los procesos productivos a países de bajos salarios, o países con acceso a mercados, o países con acceso a recursos naturales, esa tendencia no se va a revertir con los aranceles, digamos. Las empresas no van a relocalizar automáticamente toda su producción a Estados Unidos, ni mucho menos. Lo que esto va a generar en el corto plazo seguro es inflación en Estados Unidos, recesión en la economía mundial y un reordenamiento que ya se está produciendo. Por ejemplo, el otro día, a fines de marzo, anunciaron Corea del Sur, Japón y China, algo bastante Inusual. inusual en términos Mm. históricos, que van camino a una estrategia de libre comercio. Con Europa es más difícil, hasta donde entiendo, sobre todo por la reticencia que tiene Francia a una mayor integración con China, pero ya hay algunas voces en algunos periódicos económicos, o algunos diarios económicos o algunos portales informativos europeos que dicen que miremos con más cariño al sudeste asiático. Y lo que pasó en el antecedente inmediatamente anterior de 2018 no es que China dejó de producir porque le pusieron aranceles, digamos. China le prohibieron la importación de semiconductores y desarrolló mejores semiconductores, o Huawei invirtió muchísima guita en investigación y desarrollo, y sus teléfonos son mejores de los que antes, Claro. y le prohibieron la importación de placas de video, entiendo yo que eran para la inteligencia artificial, si yo más me equivoco de esto, Nvidia, y vimos en enero cómo apareció DeepSeek, y en todo ese tiempo habían podido hacer con una fracción de dinero de lo que hace ChatGPT, más o menos lo mismo, digamos, ¿no? Entonces, no, la industrialización de un país no se explicaba antes, pero hoy mucho menos, exclusivamente desde el punto de vista de los aranceles. China está invirtiendo fortunas de plata y lleva invertida fortunas de plata en centros de investigación y desarrollo, y eso es muy difícil que se revierta de un día para el otro. Por eso The Washington Post titulaba
cuando se amenazaba a Canadá y a México como la guerra arancelaria más estúpida de la historia, digamos, Claro. ¿no? Porque salvo que uno piense que esta es una medida y ahí se ponga medio conspiranoico y que piense que es una medida a muchas bandas para acelerar una crisis geopolítica mundial e ir hacia un conflicto bélico, digamos, que es el terreno donde Estados Unidos tiene una supremacía mucho mayor a la del resto de los países. Pero si es desde el punto de vista de fortalecer la industria de Estados Unidos, en el corto plazo eso no va a ocurrir. Y sí, me parece que va a acelerar una reconfiguración del resto de los países. Una última cosa, en 2018 ya China, por ejemplo, anunció que devalúa su moneda. En 2018, cuando eso se anunció, muchos capitales, digamos, capitales especulativos, se trasladaron a Estados Unidos en el contexto de la incertidumbre. Hoy yo no sé si es tan claro eso que en inglés, tiene un nombre en inglés que se dice volar a la calidad, digamos, ¿no? Los capitales especulativos que venían e invertían en Levax acá, de pronto dicen, che, el mundo está como loco, vamos a comprar bonos del Tesoro de Estados Unidos, que sabemos que ellos emiten dólares y en última instancia nos pagan en dólares. Ujú. Hoy yo no está tan claro, por eso te digo, te comenzaba diciendo que es un escenario de mucha incertidumbre, me Claro, parece. claro. Le contaba a Yair y a los oyentes hoy cuando arrancaba que estaba leyendo una columna, justamente vos recién creo que mencionaste al New York Times, bueno, una columna que se llama Acabo de ver el futuro y no estaba en Estados Unidos. Thomas Friedman escribe y cuenta de que estaba en Shanghái justamente y que decide ir a un lugar desde donde se ve el futuro. Fue fascinante. ¿A dónde fue? Dice, fui a Huawei, o Huawei, como le digan a la Sí. empresa, un gigante tecnológico. Fue fascinante e impresionante, pero en última instancia sumamente inquietante. Una vívida confirmación de lo que un empresario estadounidense, que lleva varias décadas trabajando en China, me dijo en Pekín. Hubo un tiempo en que la gente iba a Estados Unidos para ver el futuro. Ahora vienen aquí. Bueno, y cuenta, ¿no? Lo que es impresionante, que tienen un complejo con más de 100 edificios, la estética que tienen, pero sobre todo la inversión en ciencia, laboratorios con 35.000 científicos, ingenieros, trabajadores, bueno, etcétera, ¿no? Esto que Estados Unidos hace tiempo advierte y quiere frenar. Claro, por eso es lo que te comentaba anteriormente, Mm, exactamente el ejemplo ese de Huawei o el sí, ejemplo ese de DeepSeek, pero también una cosa de más largo plazo. Yo no sé si lo comentamos en estas columnas, China tenía en el 89 2 millones de graduados universitarios y va a tener este año alrededor del doble de wow, doctores en ingeniería, física, matemática, digamos. China no, digamos, no es solo una política arancelaria. China aprovechó el traslado de fábricas estadounidenses y de los países desarrollados a su propio país e instaló cerca de donde estaban esas fábricas, centros universitarios, centros de investigación y le puso muchísima plata y hoy gradúa y los volúmenes, digamos, la escala que tiene China y los volúmenes de inversión en ese tipo de actividades intensivas en conocimiento, está lejos de poder ser revertido simplemente cobrando un impuesto, digamos. Lo que va a ocurrir es que las cadenas de suministro se van no quiero ser tan taxativo, pero algunas cadenas de suministro se van a acomodar de otra manera, quizás sin pasar o pasando con esos aranceles o sin pasar por Estados Unidos. Vamos a ver qué pasa, claro, digamos, ¿no? Pero claro. el adelanto que viene llevando en los últimos años China en esos sectores intensivos en conocimiento y tecnología que son claves, es algo que no se va a revertir con política arancelaria. La política arancelaria va a tener consecuencias sobre el nivel de actividad y el comercio internacional, pero no sobre, y no necesariamente sobre la creación de empleo. Estados Unidos perdió entre 1980 y 2010 12 millones de puestos de trabajo industrial. Era una catástrofe esa pérdida de puestos de trabajo industrial y en parte esa pérdida es lo que explica el triunfo de Trump. Después eso se revirtió en parte de 2010 a 2020, pero digamos, todo el proceso de deslocalización productiva en esos 30 años fue una catástrofe industrial, entre comillas, para Estados Unidos y para sus trabajadores industriales. Ger- Eso no se revierte rápidamente con Claro. aranceles y con gestos así demagógicos como nos tiene acostumbrado el presidente Trump o nuestro querido presidente también. Germán, ¿cómo estás? Te saluda Jair. Quería preguntarte una lectura más económica del impacto en nuestra región, ¿no? Más o menos sobrevolaste lo que pasaría en Argentina, pero ¿qué salida económica tienen potencias mundiales como Brasil, como el resto de la región latinoamericana frente a esta noticia de los aranceles? Bueno, yo creo que, y ahí de vuelta es un terreno bastante incierto, yo creo que Brasil está en una posición distinta a la nuestra. Hoy vi un tuit de Sturzenegger anunciando que eliminaba medidas antidumping, digamos, ¿no? Mm. Nosotros, yo
realmente no sé, capaz que a los funcionarios siguen ahí en Mar-a-Lago esperando que aparezca Trump para sacarse una foto, no sé qué diario están mirando, porque, digamos, el mundo va, devalúan sus monedas, los países devalúan sus monedas, ponen aranceles y nosotros seguimos con la moneda más cara del mundo y el tipo de cambio y todas medidas que tienden a favorecer las importaciones, digamos, ¿no? En ese sentido, yo creo el otro día que para mí hoy es un escenario más complicado que el de ayer para Argentina, en el sentido que Argentina, ya lo dijimos, necesita una entrada de dólares eh, externa a su esquema macroeconómico, pues su esquema macroeconómico lo que hace es chupar dólares y hoy el mundo hace que eso sea más difícil, digamos, ¿no? El Fondo Monetario Internacional va a estar más demandado que ayer para entregar Claro, dólares sí. y un préstamo tan fuera de regla como el nuestro y se supone que va a ser cada vez más difícil. Yo Sí, ayer leí una claro. entrevista al presidente del Banco Mundial que decía que había que prestarle plata a Argentina. Creo que hoy prestarle plata a Argentina en el contexto económico mundial es complicado y que Argentina siga sosteniendo esta estrategia cambiaria cuando el mundo está devaluando sus monedas, cuando el mundo está poniendo aranceles, lo que va a hacer es complicar más la sostenibilidad en términos de la generación propia de dólares del esquema cambiario que tiene. Yo lo Ojalá, veo sí. más frágil que ayer. Ojalá que no le den, digo, porque tenemos que frenar en algún momento con este nivel de endeudamiento y de todas maneras creo que no tenemos un futuro promisorio ni con la plata del fondo. En todo caso al gobierno le puede aliviar un rato, pero ni con la No, plata del claro, fondo por ni sin la supuesto. plata del fondo, ¿no? Por supuesto, la Argentina tiene un problema de flujo, digamos. Argentina pierde todo el tiempo dólares, lo que haría la plata del fondo es solucionarlo temporariamente a costa de empeorarlo todo después y que la deuda nos quede a todos, Claro. mientras dos o tres vivos van a comprar esos dólares y se van a hacer un montón de plata, como pasa siempre. Por supuesto que sería una medida pésima. Yo ayer cuando leía la entrevista del presidente del Banco Mundial me deprimí, digamos, ¿no? No, sería así, sí, una cosa, una malísima noticia para todos. Sí, la verdad que sí. Germán, yo no sé cómo sos, si sos bueno contando chistes, pero vos tenés que buscar algo para cerrar esta columna de alguna manera que no sea bajón. Bueno, contando chistes, pero no, ahora no, venía en otro, No, en otra andadura. no, Lo agarraste, lo no, agarraste no te desprevenido. vamos a pedir un chiste ahora, por Pará, favor. la No. próxima, yo el lunes que viene cierro ¿Qué? con un chiste. No, Uh, se comprometió. puede ser la última columna de Prometo. Pinazo en esta radio, ¿eh? Conste que yo no, Sí, no lo vos obligué, dije un felicitas, chiste o Osair, algo. me tienen que mandar un WhatsAppito a ver cuán subido de tono puede ser, pero yo un Opa. chiste traigo. Oh, tiene ¿Te imagi- repertorio y todo, ¿Te mirá. imaginás que yo no soy la mejor persona para consultarle por un filtro, No, a él no Germán, le preguntes, yo te voy a decir, a él no No, le preguntemos está bien. nada. Acá la Hoy censura. lo veo a Yair en ATE también. Sí, es verdad, Por nos el tema invitaron. Malvinas. Contanos. Una charla Que malvinera a vi, partir de pero no las tengo la info. 19 Ok. en ATE Nacional en la avenida Belgrano. Estaremos con el compañero Germán Pinazo, con Juan Rattenbach también. Muy bien, qué bueno. Y otro panel ahí contando un poco Perfecto, la experiencia Malvinas. malvinera. Mario Giordano. Mario Giordano, Mario exactamente. Giordano, bueno, le van a mandar un beso grande de parte mía a Mario Giordano. Por ¿eh? supuesto. Por supuesto. Bueno, gracias compañeros, gracias Germán, nos vemos luego. Dale. Hasta luego. Un gusto para mí. Abrazo. Igualmente. Germán Pinazo con su mirada sobre la economía. Bueno, es un lunes. Por algo le titulan, en algún momento de la historia van a dejar de decirle negro a algo que es negativo. Total, No por va a ser favor. hoy es lunes negro. Es así. Hoy es lunes Milei, te Perdóname diría. negro, perdóname negra, Sí. perdonemos no, pero es así. Hoy es lunes negro. Como muchas veces uno tiene naturalizado estas cosas, ¿no? Sí. A mí una vez me lo puso en cuestión una persona que era un militante afro, ¿no? Afroargentino. Claro. Y me señalaba todas las vinculaciones entre lo peyorativo y lo negro. Que si vas al caso, fíjate que es más blanco que negro. Sí, totalmente. Y sí. Y mirá quién nos gobierna, ¿no? Muy negro no es. claro, por eso te digo. Mirá la Karina. Bueno, está bien planteárselo. Te lo planteó y te quedaste. No, me quedé helado. Todo empezó, algún día te contaré, porque yo usaba mucho la palabra quilombo y me cortó en seco y me dijo, no, papi, quilombo no es lo que vos estás pensando que es cuando decís quilombo. Y ahí abrió... pero te sacó a pasear un no, rato. no, me sí, sacó a pasear, sí, sí. Bueno, son esos paseos que te sirven porque suman. Quedó hecho un amigo, de hecho a veces Obvio. escribe columnas de antirracismo en el Grito del Sur, imagínate que Muy bien. me dejó chiquito. Me gusta. 12:48 minutos.